A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Amén. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, en un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. A great prophet has arisen in our midst. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. There was a wedding at En Cana aquel in tiempo había Galilee. una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, No wine. no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Yet come. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él diga. Now there were 6 Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesus told them. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. So they filled them to Y las llenaron hasta arriba. He told them. Entonces les mandó, Some out saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo when llevaron. the head waiter El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, everyone served todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. superior wine. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Jesus
Y así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Verbum Domini. In the liturgy, we've recently En la liturgia, recientemente escuchamos algunas lecturas de la primera carta de San Juan y ayer escuchamos que Dios dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien posee a su Hijo tiene vida, quien no posee al Hijo de Dios no la tiene. La salvación, por supuesto, es la posesión de esta vida eterna, de esta vida divina. Y Juan define esto como conocer a Cristo Jesús, amarlo, seguirlo, vivir en comunión con Él y recibir su vida, su caridad, su Espíritu Santo en nuestros corazones. Son hermosas imágenes de esta vida que tenemos de Jesús, de conocerlo, de poseerlo, podemos decirlo así, en cierto sentido. En su reciente libro, el Papa Benedicto, en su entrevista, el reportero le pregunta, ¿qué quiere Jesús de nosotros? Y Benedicto le dijo, de manera muy sucinta, le dijo, Él quiere que creamos en Él, que nos dejemos guiar por Él, vivir con Él, y así asemejarnos más y más a Él y vivir de manera correcta. Eso es lo que quiere Jesús, que seamos discípulos, que lo sigamos. Esta semana pasada, los hermanos estuvieron de retiro. Estuvimos en nuestro centro de retiros y tenemos muy buenos libros, etcétera, y tuvimos tiempo todos los días para irnos de caminata en los bosques. Yo tomé la oportunidad de salir en caminata por el bosque y por las colinas. Y ayer estuve pensando sobre eso. Cuando uno está caminando por el bosque, a veces uno camina al lado de pinos y hay un lugar en particular que tenía hojas caídas en el piso, era un poquito resbaloso, era diferente. Luego llegamos a una parte en donde hay que subir y luego bajar por un riachuelo. Y hay unas piedras para poder cruzar el riachuelo. Hay que subir otra vez y bajar otra vez y dar una vuelta y luego dar otra vuelta. Y luego me di cuenta que es una analogía al seguir a Jesús. Lo estamos siguiendo en la vida y estamos llamados a seguirlo, a querer estar con Él, a permanecer por la senda de los discípulos. Nos ayuda no solamente mentalmente a creer en sus enseñanzas y aún así tener nuestra propia voluntad, sino solamente seguirlo totalmente como lo hacemos en una caminata por el bosque. Es posible desviarse de la senda. Yo siempre hago eso. Siempre hay. El río era un lugar muy bonito y valió la pena ir, pero la analogía es hay que permanecer en la senda. Y es bueno nada más estar con Él, simplemente para estar con Él. Puede que no sepamos a dónde nos dirigimos, digámoslo así. Puede que tengamos diferentes deseos y voluntades, pero basta simplemente permanecer con Jesús. San Juan nos advierte el día de hoy de que hay un pecado mortal y la Iglesia entiende que esto se trata del pecado mortal, un pecado grave que destruye la caridad en el corazón a través de una grave violación de la ley del Señor. Así que cuando hacemos eso no estamos siguiendo a Cristo, cuando nos alejamos de Él de manera radical a través del pecado. Eso lo podemos hacer a través de la apostasía o de la herejía o simplemente rechazar a Dios. Y esta es la parte que tenemos problema para entender, podemos alejarnos de Dios a través de una grave violación de la ley, una grave violación de los 10 mandamientos. Eso también puede ser un pecado mortal. Y de esto nos advierte San Juan. Es una posibilidad radical.
de nuestra libertad, de que somos capaces de tomar una decisión que afecte nuestra orientación hacia Dios. Y la Iglesia, en su tradición, nos enseña que esto ha de ser una ofensa muy grave, muy seria, que hemos de hacerlo con conocimiento pleno. San Juan nos habla acerca de los pecados debidos a la debilidad e ignorancia, pero el pecado mortal ha de hacerse con voluntad propia, suficiente como para tomar una decisión libre. Hay muchos factores en nuestros pecados que a menudo no podemos juzgar. A veces es difícil conocerlos nosotros mismos y todos estos pueden ser factores que Dios va a tomar en cuenta, pero el pecado mortal es una posibilidad muy seria en nuestras vidas. Las buenas nuevas y nuevamente lo que escuchamos ayer en la primera de San Juan es que en Jesús tenemos la victoria. Él ha ganado la victoria para nosotros. ¿Quién es victorioso sobre el mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si creemos en Él, podemos participar en la victoria de Jesús en el mundo. En otra parte nos dice que Dios es más grande que nuestros corazones, es más grande que el pecado y es más grande que la debilidad. Lo seguimos a Él y permanecemos en comunión con Él. Y los cristianos hemos sido creados por Dios, por su gracia. San Juan nos dice el día de hoy que Dios protege al cristiano, si permanecemos en comunión con Él, nos protege del pecado. Cuando pecamos es cuando alejamos la mirada de Él y dejamos de seguirlo a Él y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, o cuando acudimos a ídolos, así como nos advierte en una pequeña nota al final, cuando dice Él es el verdadero Dios. Estén en guardia en contra de los falsos ídolos. Por ejemplo, tenemos a Baal del Antiguo Testamento, un dios pagano, o también tenemos ídolos que podemos hacer de las riquezas, de placer, de nuestro propio confort. Cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que el reino de Dios, eso es un falso ídolo. Hoy en día somos capaces de ser ateos en la práctica cuando ponemos otras cosas en lugar de Dios y no seguimos su voluntad y no lo podemos hacer en primer lugar. Pero las buenas nuevas es que Dios protege al cristiano. Él nos libra del pecado si acudimos a Él y si lo seguimos, si estamos en comunión con Él, si ejercemos nuestra fe. Es un pasaje misterioso el de San Juan acerca de orar por aquellos que no han tenido este pecado mortal. La gente debate acerca de lo que esto significa exactamente. Yo creo que el significado, en mi opinión, es que Él está tratando de decirnos acerca de esta posibilidad radical del pecado mortal, de que podemos negarnos, podemos rechazar la gracia de Dios y podemos rechazar el arrepentimiento. Esa es una decisión. Dios no nos obliga a ser salvados y esa es una posibilidad muy real. No hemos de interpretar este pasaje como que simplemente diga, algunas personas no debemos rezar por ellas porque no hay quien los ayude. Los santos claramente nos enseñan lo contrario y las apariciones de la Virgen nos dicen lo contrario. Hemos de rezar por los pecadores, ella nos ordena que hagamos eso. Santo Tomás nos dice que considerando la inmensa misericordia de Dios, nadie debe desesperar de la salvación de ninguna persona en esta vida. Dios ni siquiera está atado por los sacramentos. Él puede obrar fuera de los sacramentos y salvar a una persona de forma misteriosa al final de su vida. Así que nunca hemos de dejar de rezar por los pecadores, aquellos que se han alejado de la fe. Pero hemos de recordar que a veces todos simplemente se nos acaba el vino, como dice el Evangelio, como en la boda de Caná, que se les acaba el vino y nos hace falta que venga Jesús. Recientemente me encontraba leyendo yo una meditación del Papa Benedicto sobre las parejas matrimoniales y está hablando acerca de esta posibilidad de que podemos empezar el matrimonio con gran esperanza y alegría,
con felicidad, con buenos sentimientos, y luego algo sucede y parece que se nos acaba el vino. Pero el matrimonio es un sacramento, Jesús está presente en la celebración de la boda de Caná y nos recuerda que Él está presente en nuestros matrimonios y que en aquellos momentos en los que se nos acabe el vino, hemos de acudir a Jesús. El mensaje aquí es que esta señal, como le llama San Juan, este milagro de convertir el agua en vino, debemos decir que es bastante vino, 6 jarrones de 20 o 30 galones cada uno. Son de una fiesta bastante grande y Él hace vino en sobreabundancia. En el matrimonio sacramental Jesús está presente de forma especial. Acudamos a Él. Esta señal aquí señala hacia otra boda. El catecismo, los padres de la iglesia lo dicen muy claramente. Señala hacia la celebración de la boda del Cordero, en donde Jesús mismo es el vino, Jesús mismo es la prometida, en donde Él se entrega a nosotros. Esa hora de gloria de la que habla San Juan sucede en el misterio pascual, cuando es elevado a la cruz y luego ascensión hacia la gloria más adelante. Eso es cuando Jesús ingresa a su gloria y dice, cuando convierte el agua en vino, señala eso. En tanto que el nuevo vino es la ofrenda de sí mismo, en donde Él es el prometido y la iglesia es la prometida. Lo describimos como una celebración de una boda porque es una entrega propia. Eso es lo que ocurre en el matrimonio, uno se entrega al otro. Y Jesús está entregando a sí mismo a nosotros, nuevamente, a petición de la iglesia. Más adelante en San Juan, vemos a San Juan al pie de la cruz y a la Virgen María. Vemos su presencia aquí en Caná y en el Calvario. Es una imagen de la iglesia. Y Jesús se entrega a sí mismo a la iglesia. Ella es ese nuevo vino. Nos da su cuerpo y sangre con los cuales celebramos en todas las misas. Él es capaz de revivirnos cuando no se nos acaba el vino. Se entrega a nosotros y nos hace partícipes en su glorificación celestial. También vemos en esa escena más adelante en el Evangelio, en el Calvario, que Jesús bebe vinagre. Él grita, tengo sed, y el soldado pone una esponja mojada de vinagre para burlarse de él. Y Él ha tomado los pecados sobre sus hombros. Bebe el vinagre de los pecados para que podamos tener nosotros el buen vino. Él nos da algo incomparable, algo que no podemos obtener en ningún otro lado en esta vida. Y el pecado nos lleva por una senda diferente y Él viene a nuestra vida de manera diferente para salvarnos. Así pues podemos confiar en las oraciones de la Iglesia, podemos confiar en las oraciones de la Santísima Virgen para que nos ayuden. Ella nos dice, hagan lo que mis hijos les pida, permanezcan en la senda, síganlo a Él, busquen su voluntad. Ella nos ayuda a ser discípulos, así que recemos nuestros rosarios, hagamos nuestras consagraciones, hagamos actos de encomendación, entreguemos nuestros corazones a ella, porque ella siempre nos señala el camino hacia Él y nos saca del desierto, nos pone otra vez sobre la senda donde podemos tener amor y paz y experimentar este nuevo don de Cristo mismo que Él nos da a nosotros.